Buenas tardes, alumnos. Vamos a avanzar con el desarrollo de este concepto, este tipo de texto que van a encontrar muchas veces en la carrera, la redacción de monografías. En sí es muy difícil definir qué es una monografía. No hay una bibliografía única, es decir, las distintas fuentes bibliográficas que hablan de monografía tienen distintas perspectivas, distintas características, distintas definiciones. No hay un acuerdo común acerca de un solo tipo de monografía y tiene mucho que ver con los temas que abordan. Por lo tanto, vamos a ir parte por parte viendo todas las posibilidades de lo que puede abarcar una monografía, los distintos tipos de ejemplo que pueda llegar a tener, cuáles son las líneas comunes, ¿sí?, a todos los casos y cuáles son las diferencias que se pueden presentar y por qué. En primer lugar, monografía. Etimológicamente la palabra monografía viene del griego monos, uno, grafía, estudio. Es decir, es un texto que aborda y desarrolla en profundidad un solo tema. Esta cuestión de que la monografía trata un tema que desarrolla en profundidad es el punto inicial por el cual hay tantas diferencias en cuanto a cómo redactar y a la forma final que tienen las monografías, porque no es lo mismo tratar un tema social, tratar un tema histórico, tratar un tema artístico, tratar un tema científico. Es muy distinto si yo abordo problemáticas de la biología, si abordo problemáticas de la pintura, si abordo problemáticas de la historia, de una sociedad de ahora, de hace 20 años. Son temas muy diferentes. La lógica del conocimiento de cada tema es distinta. Por lo tanto, el desarrollo del trabajo va a estar marcado por diferencias. Entonces, por ese lado, esto motiva a que haya distintas concepciones acerca de qué y de cómo se hace una monografía. Vamos a ver esta cuestión. Sin embargo, el tema sigue siendo lo principal, es decir, una monografía se caracteriza siempre por desarrollar de forma completa un tema. ¿Qué significa esto? Bueno, también tiene sus variantes. Un tema se puede desarrollar de varias maneras. En tanto, a ver de dónde busco la información o cómo voy desarrollando ese tema. Y se puede parcelar, es decir, se puede establecer un límite al tema que se desarrolla y sigue siendo un tema completo. A ver, ¿qué significa esto? Por ejemplo, empiezo por este último caso. Taxonomía de las especies en la obra literaria de Julio Verne. A ver, yo puedo tener una monografía de todo Julio Verne. ¿Es un escritor? Sí, por supuesto. Ese sería el tema, la obra literaria de Julio Verne. Puedo tomar la geografía en Julio Verne, puedo tomar la biología en Julio Verne, puedo tomar los adelantos científicos en Julio Verne, inclusive puedo tomar taxonomía de las especies solo en 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo. Y todos son temas de monografía, es decir, que yo segmente de toda la obra de Julio Verne solo las especies biológicas y que después vuelva a segmentar en solo las especies biológicas en 20.000 leguas de viaje submarino, sigue siendo tema de monografía porque sigue siendo un tema completo. El tema puede ser macro, muy global, muy general, o puede ser muy delimitado. Pero en todos los casos estoy hablando de una monografía porque lo voy a desarrollar de forma completa. Si yo hablo de la taxonomía de las especies de 20.000 leguas de viaje submarino, voy a hablar de todas las especies que aparecen. No voy a dejar por la mitad. Si yo hablo de la taxonomía en todas las obras de Julio Verne, voy a abarcar todas las obras, no voy a dejar algunas sin abarcar. Por lo tanto, el tema que yo estoy seleccionando, ese lo desarrollo en profundidad. ¿Puedo recortar ese tema? Sí, se puede hacer. Lo único que va a variar es la extensión. Va a ser una monografía más o menos extensa dependiendo del tema. Quizás una monografía de 20.000 leguas de viaje submarino es una monografía extensa y tal vez no todas las otras obras aborden también taxonomía de las especies. Por lo tanto, no tenga mucho, si yo amplío de 20.000 leguas a toda la obra, no quiere decir que vaya a sumar mucho más contenido. Quizás si yo hablo de geografía, puede que sea mucho más larga. La extensión va a variar, pero en sí el mismo tipo de desarrollo va a tener la monografía. ¿Cuándo no es una monografía? Cuando yo planteo un tema que no desarrollo de manera completa.
Si yo hablo de taxonomía de las especies, no tengo por qué hablar de la geografía, aunque se mencione en la obra de Julio Verne. No es inherente al tema que estoy recortando. Ahora, si yo dentro de esa taxonomía biológica no menciono, por ejemplo, moluscos, que además es un tema muy importante, sí está incompleto. A eso se refiere monografía, desarrollo en profundidad de un tema, macro, global o específico, como tenemos en este último caso. Fíjense, vamos a contrastar con cuándo es un tema global. Por ejemplo, si yo abordo todo lo que es coronavirus o dengue, puedo tomarlo desde la historia, desde el nivel mundial, desde todo el conocimiento científico que hay sobre estas dos enfermedades y estoy desarrollando íntegramente el tema. Sin embargo, puedo parcelar esos temas y, por ejemplo, trasladar el dengue específicamente a un lugar como la ciudad de Posadas. Puedo parcelar aún más, un año, y puedo parcelar inclusive aún más a un barrio en particular. Y de todas formas voy a tener mucho material para desarrollar el tema. ¿No está incompleto? No, porque si yo establezco de entrada que mi tema va a ser el dengue en ese lugar, en ese año, en esa ciudad, ese es el tema. El tema abarca todos esos detalles. No es solamente una palabra el tema, es toda la formulación. Si yo establezco que voy a estudiar esa enfermedad en ese barrio, ese año, y, por ejemplo, abarco solamente los meses del invierno y no aclaré que solamente iba a abarcar meses del invierno, entonces sí es un trabajo incompleto, sobre todo porque es verano donde tenemos mayores problemas. Entonces, lo que yo establezca que es mi tema, lo puedo delimitar, lo aclaro, cuáles son los límites de esa monografía y eso se desarrolla. Los límites pueden ser muy amplios o pueden ser muy breves. ¿Cómo se aborda una monografía? Puede ser únicamente con bibliografía, por ejemplo, puede haber una monografía de la historia del Instituto Montoya. Se desarrolla completamente los 60 años, la fundación, la motivación fundacional, el creador, la historia del creador, los primeros docentes, las carreras, la evolución del sistema educativo, etc. Y ese trabajo será con recopilación bibliográfica. Se pueden recurrir a testimonios, pero muchos testimonios ya están registrados en otro libro. Entonces, en este caso, voy a hacer una investigación bibliográfica y esa investigación la voy a concentrar en una monografía. Para eso sirve la monografía, para que yo no tenga dispersa la información en muchos libros, sino que ese tema esté todo concentrado en un solo trabajo para la comunidad científica. Ese es el objetivo. ¿Cómo yo lleno ese trabajo? Bueno, puede ser mediante la lectura de otros libros, pero, y aquí viene la cuestión de las diferencias entre monografías, si es un trabajo científico, puede que lo tenga que desarrollar mediante métodos científicos, ya sea social o natural. Puede que yo estudie en un laboratorio y esa investigación la vuelque en una monografía. Entonces, ese estudio no va a ser netamente bibliográfico, no lo voy a sacar de los libros, lo voy a sacar de un experimento y lo voy a dejar registrado en el experimento. Puede que ese experimento no sea científico natural, sino que sea social, como hablamos del desarrollo del dengue. Entonces, que yo tenga una bibliografía del dengue no quiere decir que esa bibliografía me va a responder qué sucede en la ciudad de Posadas. Puede que tenga que ir a investigarlo, puede que tenga que recurrir a encuestas, a entrevistas, a recolectar los datos de otra manera. Lo voy a escribir en una monografía, voy a desarrollar ese tema minuciosamente, voy a dar todos los datos, pero la información ya no la voy a sacar simplemente de otros libros, la voy a sacar de trabajo de campo. Entonces, estas son las vías por las cuales yo recolecto información para desarrollar un tema, mediante bibliografía o con trabajo de campo, en laboratorio o en sociedad. Esos datos yo recolecto a través de la lectura o a través de los métodos de recolección de encuestas, de entrevistas, etc. Y eso es lo que proceso y concentro en un trabajo que habla específicamente de ese tema. Entonces, estas cuestiones, que los temas son amplios,
que los temas se pueden delimitar para ver qué me interesa desarrollar en profundidad, que la monografía sirve justamente para concentrar información y tener disponible sobre un tema en específico, que ese tema puede ser macro y global o sumamente detallado, que la información puede salir de libros o puede salir de experimentos o puede salir de trabajo de campo, que se puede recurrir a encuestas o a bibliografía. Todos esos detalles son los que hacen que finalmente la monografía sea una estructura distinta, porque si yo hablo de una monografía únicamente bibliográfica, el desarrollo va a ser una síntesis de esa bibliografía. Ahora, si hablo de una monografía donde yo tengo entrevistas, en el desarrollo voy a tener que contar las entrevistas, voy a tener que analizar los resultados, puede que recurra a gráficos, etc. Si hablo de una monografía histórica, bueno, la historia es un relato, tiene mucho más de texto. Si hablo de una monografía científica, voy a necesitar mucho más gráficos. Por lo tanto, la lógica del conocimiento que yo voy a trabajar me va a cambiar el contenido de la monografía. Va a ser distinto naturalmente si yo hablo de biología, de psicología, de sociología, porque cada ciencia tiene un sentido distinto. Por lo tanto, concentrar esa información, armar información, es diferente. Piensen ustedes en las bibliografías que leen de las distintas materias. No es lo mismo leer bibliografía de filosofía, de biología, de psicología. Tienen formas distintas. Recurren más o menos a imágenes porque es lo lógico de cada área. La biología va a recurrir más al campo científico, al experimento, al laboratorio. La filosofía no. Entonces, esa misma lógica es la que cambia la forma en la que se ve la monografía. Pero son iguales en el sentido de que están desarrollando temas. Complica un poco cuando uno no sabe a qué atenerse y sobre todo cuando uno está acostumbrado a escribir de un tema y tiene que pasar a un tema distinto. Cuando uno está acostumbrado a escribir trabajos, mitosis, meiosis, y después hay que cambiar a psicología, sujeto. Hay que cambiar la lógica, hay que respetar la lógica de la ciencia que uno está trabajando. Bien, entonces, esa es la primera característica. El tema. Vamos a ver la estructura. La estructura básica de una monografía es muy parecida a la del informe. Tiene introducción, desarrollo y conclusión. Dentro de esa estructura básica hay subpartes que no se presentan en todos los casos y no en todos los casos tampoco se presentan igual. Así que vamos a ir por parte. Introducción. Bueno, la introducción es muy importante que esté bien claro el tema, sobre todo si pasa esto, de que no es un tema global, sino de que es un tema parcelado. De que yo no voy a hablar del coronavirus a nivel mundial, sino que voy a hablar del coronavirus quizás en Argentina, por ejemplo. Esos límites tienen que quedar en claro en la monografía, porque si yo hablo de un texto en el que digo que el tema va a ser el dengue y después analizo solo el dengue en la ciudad de Posadas, yo voy a preguntar como lector, bueno, ¿y dónde está el dengue así a nivel general? ¿Dónde está el dengue en otros lugares? ¿Por qué no se avisó que no se iba a hablar de eso? Tiene que quedar muy, muy en claro cómo se delimita el tema y sobre todo por qué. ¿Por qué interesa estudiar el dengue solo en la ciudad de Posadas en el año 2019? Esa es la presentación del tema. Se abordará tal tema con todos los detalles debido a el aumento de casos, la incidencia, la necesidad de difundir información, etc. Y esto se vincula con los objetivos. Según el tema, los objetivos van a cambiar. Porque si es una cuestión, por ejemplo, este primer caso que tenemos acá, acá. Si es este primer caso, historia del Instituto Montoya. Si solo me interesa desarrollar la historia del Instituto Montoya, naturalmente mis objetivos van a ser describir, explicar, informar, dar a conocer. No voy a demostrar la historia ya está hecha, solamente la voy a informar, la voy a transcribir, la voy a sintetizar. Por lo tanto, si es una monografía de tinte social o de carácter únicamente bibliográfico, me interesa más esto, informar, describir y explicar.
Ahora, si es una monografía con trabajo de campo de investigación, ya sea social o bien ya sea de natural, de laboratorio, entonces sí puedo demostrar. Si a mí me interesa, bueno, a ver, estudiar el sujeto de la educación en tal entorno escolar, yo voy a pensar, bueno, a ver, ¿cómo es el sujeto en esa escuela? Y voy a demostrar algo, no solamente lo voy a describir, voy a probar que ese sujeto condice quizás con las características de tal autor de la psicología. Pero si no tengo ese trabajo de contraste, ya sea mediante la bibliografía o mediante el trabajo de las entrevistas, de las encuestas, simplemente voy a describir, voy a informar. Esto es muy importante, a ver, de los temas que yo delimito. Por ejemplo, si yo hablo del coronavirus, puedo hablar del coronavirus solamente informando, reuniendo toda la información que circula, y ese sería mi único objetivo, o puedo hablar del coronavirus en investigación. Si yo tengo las posibilidades de investigar y de estudiarlo, voy a dar las conclusiones mediante ese trabajo. Caso contrario, no, simplemente se describe. Para demostrar hay que basarse en una hipótesis. A ver, yo puedo tomar el coronavirus y decir, bueno, a ver, ¿cómo incide la responsabilidad social en la propagación del virus? Entonces, ahí voy a tener un trabajo de campo que investigar. Quizás, por ejemplo, en época de pandemia yo no pueda demostrar eso con trabajo de campo, pero es posible que muchas personas ya lo hayan investigado y mi trabajo sea recurrir a esa información de las otras personas y reunirlas en un solo trabajo. Entonces, voy a tener un trabajo de investigación bibliográfica, pero que me va a interesar demostrar algo. ¿Qué significa esto? Según los diversos autores, yo voy a demostrar o no la relación de la responsabilidad social con la propagación del virus. Lo voy a demostrar con bibliografía, porque son los otros autores los que han investigado. Según estos autores, yo voy a demostrar la construcción del concepto de sujeto de la educación, por ejemplo, según autores. En ese sentido, yo tengo una investigación bibliográfica en la cual demuestro algo, pero depende mucho del tema. Por eso ya les digo, si ustedes hablan de la historia del instituto, no van a tener cosas para demostrar. Si ustedes hablan del dengue en general, no van a tener nada para demostrar más que sintetizar información. Ahora, si les interesa demostrar la perspectiva de un autor en particular, entonces sí o mejor dicho, difundir, avalar, contrastar la perspectiva de ese autor, entonces sí van a tener que demostrar con una hipótesis. Depende de qué tema vayan a querer hablar, es decir, el dengue según la investigación de fulano de tal. Entonces, demostrar que esa investigación es válida. ¿Por qué? Ese va a ser el objetivo. Dependiendo del tema, van a cambiar los objetivos. Y por supuesto, investigar, desarrollar. Siguiente punto, que está presente en la introducción, hipótesis. La hipótesis es otra cuestión que no siempre está presente en la monografía. Vuelvo al primer caso de historia del Instituto Montoya. No tiene hipótesis. Yo puedo plantear quizás una hipótesis de decir, bueno, a ver, motivó la fundación del instituto el deseo de formar integralmente a la persona, etcétera, que yo pueda contrastar con la cuestión bibliográfica. Pero en ese caso, como yo ya sé que muchas personas ya lo han investigado, es muy probable que sea una hipótesis que ya esté planteada por otros. Entonces, no voy a tener necesidad de plantear. Además, no va con los objetivos. Yo quiero simplemente difundir esa información. Por lo tanto, puede que la monografía no necesariamente tenga hipótesis, simplemente tenga objetivos. Se parezca un poco más al informe, no es igual al informe, pero estas son las cuestiones propias del tema. Puede que si yo no me interesa discutir acerca de lo que es cómo muta el coronavirus, no voy a probar eso en el laboratorio, simplemente voy a reunir toda la información que hay, porque todavía no hay información certera, porque todavía no hay bibliografía que sale, entonces me interesa que la información esté concentrada en un solo lugar. No voy a tener hipótesis, simplemente voy a recolectar los datos que existen, voy a hacer un trabajo de investigación de material bibliográfico. Entonces puede que no necesite una hipótesis en primer lugar. En caso de que haya, la hipótesis es una suposición. Es decir,
Tengo, por ejemplo, que investigar acerca de cómo es el alumno. Tengo que establecer supuestos. Cuando yo voy a investigar algo, parto de una suposición. Yo puedo decir, la irresponsabilidad social es lo que genera la propagación del virus. Puedo decir, puede ser verdadero o falso. Puedo tener una hipótesis contraria, decir, es la falta de medidas correctamente tomadas a nivel estatal lo que avanza la propagación del virus. Puedo decir, las estadísticas que demuestran que el virus se propaga son erróneas, el virus no se está propagando. Eso también es una hipótesis. Tengo que tener herramientas. Yo estoy hablando todas de suposiciones porque quiero mostrarles justamente que la hipótesis es una suposición, pero es una suposición basada en fundamentos. Yo no puedo decir eso si no tengo cómo lo voy a demostrar después. No puedo decir simplemente que la estadística está mintiendo si no tengo el fundamento para ir y demostrarlo, ya sea en el trabajo de campo o en la bibliografía. Por lo tanto, la hipótesis es una suposición, yo les doy varios ejemplos, pero es una suposición que se formula del estudio. Una vez que yo he estudiado, yo puedo decir, bueno, el sujeto aprende de esta manera. El sujeto aprende con la interacción de los pares. Eso es una hipótesis porque mucha gente ha discutido si aprende por la interacción o si aprende únicamente por su propia capacidad o por su propia motivación. Son dos planteos de educación distintas. Entonces, yo puedo tener la hipótesis y decir, no, es más prioritario esto que lo otro. Y esa va a ser mi suposición, yo voy a tener que demostrar eso. La hipótesis es una suposición científica. Si se demuestra, es correcta. Si se demuestra que no es verdad, se refuta. Y se puede escribir de dos maneras. En sí, la monografía puede tener distintas formas de presentar esta estructura. Puede tener todo esto, el tema, los objetivos, la hipótesis, desarrollado en varios párrafos, pero en prosa, o puede tenerlo como subtítulos. Esto ya es una cuestión de formato, de gusto, vamos a decir, de estética. No cambia el contenido si la hipótesis está en una oración, en un párrafo, o si está en un subtítulo. La hipótesis es la misma. Pero hay personas, sobre todo cuando la monografía es mucho más larga, se prefiere que esté separado subtítulo, objetivo, subtítulo hipótesis, subtítulo preguntas, problema, para que sea más sencilla la lectura. La hipótesis se puede desarrollar, se puede escribir de dos maneras, en condicional o como una afirmación. En condicional es todo lo que termina en IA. El sujeto podría aprender mejor o el sujeto aprendería únicamente en interacción con los pares. Eso es una suposición. También lo puedo formular en afirmativo. El sujeto solo aprende mediante la interacción de los padres. O el sujeto prima el aprendizaje con la interacción de los padres por sobre el conocimiento en sí. Esos son ejemplos de hipótesis. Fíjense, acá tiene un ejemplo. La falta de responsabilidad de los ciudadanos, yo puedo decir, sería la principal causa del avance del dengue o bien es la principal causa. Es indistinto, es más una cuestión de gustos del director, del que avala la investigación. Formular y decir es tal cosa es mucho más categórico, pero como el investigador es el que al final dice, bueno, esto sí es así o se refutó, entonces no hay problema en decir esto es. Esta es la causa, porque después se puede refutar, pero algunos consideran que es mucho más amable, mucho más respetuoso decir sería. Es una posibilidad porque la voy a tener que confirmar todavía. Son estilos, no cambia el contenido. Bueno, la hipótesis se demuestra en el desarrollo. También se pueden presentar preguntas, problemas. Por ejemplo, sería la pregunta de la cual la hipótesis es la respuesta. ¿Cuál es la principal causa del avance del dengue? ¿Cómo se registra el avance del dengue en el barrio tanto de la ciudad de Posadas? ¿En qué medida afecta la responsabilidad social de los ciudadanos? ¿En qué medida afecta las medidas tomadas por el gobierno? ¿En qué medida afectan las medidas estatales? ¿En qué medida afecta la educación en las instituciones educativas? Esas son preguntas problemas. De esas preguntas problemas yo elijo una. Fíjense que acá hablamos de
responsabilidad social y no, por ejemplo, educación. Entonces, de esas preguntas problemas, delimito más el tema y señalo la hipótesis. Las preguntas problemas también son optativas. Depende de la investigación. La hipótesis no es exclusiva del trabajo de campo. No es una cuestión de voy a decir, bueno, voy a investigar cómo funciona la fotosíntesis en el laboratorio. Mi hipótesis es esta y la voy a confirmar con los datos. No, puedo hacer una hipótesis que yo voy a confirmar con lectura de libros. Así que puede estar presente tanto en investigación bibliográfica como en investigación de campo. Se confirma o se refuta. Se puede refutar la hipótesis en un trabajo. Uno siempre piensa que el trabajo va a plantear una hipótesis que va a confirmar. No, el trabajo está justamente para ver si la hipótesis se confirma o no. Una hipótesis se puede refutar y está bien. Está bien que una investigación termine refutando una hipótesis. Es posible, es lógico, porque para eso está la investigación justamente. Bien, y siempre es una causa-consecuencia, debido a, por tal motivo, etc. Bien, otro aspecto que puede estar o no estar, marco teórico. El marco teórico es el lugar donde se sintetiza toda la información bibliográfica. ¿Por qué digo puede estar o no estar? Porque si hablamos de casos como el que mencioné primero, la historia del Instituto Montoya, o si hablamos de casos como el de la taxonomía de las especies en Julio Verne, no voy a tener marco teórico. Directamente en el desarrollo yo voy a ir explicando parte por parte. El marco teórico sirve cuando yo tengo que contrastar una teoría con una práctica. Entonces, en el marco teórico establezco todos los conceptos. Supónganse, establezco todos los conceptos acerca de qué es la literatura y qué es la literatura de ciencia ficción, y después contrasto si Julio Verne es o no autor de ciencia ficción. Pero si a mí directamente me interesa señalar los animales que aparecen, directamente los voy enumerando y los voy a ir definiendo en el desarrollo. Por lo tanto, el marco teórico existe cuando no se puede interrumpir la explicación con la teoría. Supónganse que ustedes están investigando un nuevo funcionamiento de una organela de la célula vegetal. No van a estar deteniendo esa explicación, esa investigación que están haciendo para explicar qué es fotosíntesis, cómo funciona la vacuola, cómo funciona la membrana. No, esas cosas ya, primero que no vienen al caso porque no están interactuando en ese momento. No se van a detener a explicar el concepto. Ustedes el concepto ya lo saben. Tienen que demostrar qué está pasando en el laboratorio. Entonces, para que no se interfiera la lectura, imagínense que ustedes tienen que explicar cómo se divide un tipo de célula específica y antes explican todo lo que es mitosis. No viene el caso. Yo quiero saber qué pasó cuando estabas dividiendo esa célula, cuando estabas observando. Entonces, ese concepto de mitosis va primero. Primero se hace el marco teórico donde yo explico todo lo que es mitosis y meiosis y después en el desarrollo muestro cómo se dividió específicamente esa célula y por qué es distinta.